Hola, bienvenidos a 3D Simu, tu canal experto en simulación numérica. El día de hoy vamos a trabajar sobre un ejemplo de simulación de concreto en el rango no lineal. Vamos a trabajar el día de hoy con el modelo de microplanos de daño acoplado que está implementado en ANSYS APDL. Y vamos a aprender cómo hacer un ejemplo utilizando la interfaz de ANSYS Workbench. El modelo de microplano acoplado con daño y plasticidad que trabajaremos el día de hoy no se construye directamente a partir de los datos de una curva esfuerzo-deformación típica de un ensayo uniaxial a compresión, como lo hace por ejemplo el modelo de Menetrel-Williams, que se define a partir de una curva similar a esta, de un ensayo a compresión uniaxial del concreto. El modelo de daño en su lugar se construye a partir de una superficie de fluencia en el espacio de los esfuerzos equivalentes volumétricos y el esfuerzo desviador en el microplano. El modelo se basa en el trabajo desarrollado por Imad-Eddin Street, este artículo que les dejaré en la descripción, que fue un trabajo específico para ANSYS, ya que es el modelo que propiamente está implementado en el software. En primera instancia voy a explicar un poco más a detalle los parámetros para definir este modelo de microplano y a continuación cómo va a ser la implementación en ANSYS Workbench, dado que el modelo directamente no consta en la librería de modelos constitutivos por defecto que vienen en el programa. La superficie de fluencia del modelo de microplano logra capturar todo lo que necesitamos saber acerca de estados de esfuerzos triaxiales y cuando el material inicia a fluir. En esta región celeste están todos los estados de esfuerzos admisibles previamente a la fluencia, tanto a compresión uniaxial, a tensión uniaxial o a compresión en diferentes direcciones, estados de esfuerzos varios. El perímetro obviamente representa la superficie de fluencia inicial. Una vez que el estado de esfuerzos actual en algún elemento ha alcanzado dicha superficie, esta se desplazará de manera que tendremos un nuevo criterio de fluencia. En este caso, la línea entrepunteada representaría dicha condición. La superficie de fluencia de este modelo está básicamente constituida por tres regiones. La región del lado izquierdo, que corresponde al gorro de compresión o compression cap. El extremo derecho, que corresponde al gorro de tensión o tension cap. Y la zona intermedia, que corresponde a la ley de fluencia tipo Drucker-Prager. Dentro de esta superficie de fluencia inicial cabe destacar ciertos estados de esfuerzos importantes que nos van a ayudar próximamente a definir en su totalidad dicha curva. Podemos ver que en este punto tenemos aproximadamente el estado de compresión uniaxial, el estado de compresión biaxial y el estado de tensión uniaxial. Más allá de los dos parámetros básicos de elasticidad isotrópica como el módulo de elasticidad y la relación de Poisson, necesita definir adicionalmente 13 parámetros adicionales para poder ser totalmente implementado en el software. Tenemos algunos parámetros básicos que se pueden extraer básicamente de ensayos uniaxiales. Tenemos parámetros que definen el gorro de compresión. Tenemos parámetros que definen el comportamiento de endurecimiento a compresión y tenemos los demás parámetros que terminan de definir el comportamiento del ablandamiento de la curva, tanto que corresponden básicamente a parámetros de daño y a parámetros de plasticidad. Cabe recalcar que este modelo en particular tiene grandes dificultades para lograr una adecuada convergencia. No es fácil, ya que para calibrar todo este conjunto de datos hace falta mucha información experimental, pero sin embargo este modelo tiene la ventaja y la capacidad, a diferencia de otros, de capturar el comportamiento cíclico histerético del concreto, que no lo pueden hacer otros modelos como el de Menetrel-Williams o los modelos más básicos de concreto de tipo geomecánico implementados previamente en ANSYS. En primera instancia tenemos que conocer que para calibrar y caracterizar completamente un concreto necesitaríamos para este modelo ensayos uniaxiales a compresión, ensayos uniaxiales a tensión
ensayos biaxiales a compresión, ensayos triaxiales y también ensayos cíclicos, tanto a compresión como a tensión. Obviamente en la práctica común de la simulación y de la ingeniería es bastante complicado, la verdad, poseer este espectro de datos experimentales. Sin embargo, a medida que más datos que ustedes puedan proveer del concreto que están estudiando, el modelo será mucho más representativo, sus resultados al momento de ser implementado en un modelo numérico. Vamos a empezar con los parámetros más básicos. Necesitamos en primera instancia la resistencia uniaxial a compresión del concreto, que es un valor bastante típico en laboratorio que lo podemos obtener. Necesitamos el valor de la resistencia a compresión biaxial, que en caso de no tenerla la podemos aproximar a través de varias metodologías propuestas por ACI o por otras metodologías o fórmulas propuestas, por ejemplo, en el manual del FIF, en este caso del 2010, que me parece que es la fórmula que se ha tomado como referencia. Necesitamos el módulo de ruptura o la resistencia a tensión de nuestro concreto, que de igual manera, si no poseemos directamente el valor, lo podemos estimar a través de ecuaciones que se han propuesto por ACI o por algún otro código aplicable. Podemos pasar a continuación a los parámetros que definen el gorro de compresión, el parámetro sigma CB, que experimentalmente se define como la transición de la expansión volumétrica plástica a la compactación volumétrica plástica. Es un valor bastante complicado a veces de obtener. Sin embargo, en el artículo original propuesto por los autores se puede tener un valor inicial bastante consistente que varía entre 2/3 del valor de la resistencia biaxial o el valor propiamente de la resistencia biaxial. Tenemos el valor de R sub C, que es un valor adimensional que representa la capacidad del concreto bajo un estado hidrostático triaxial a compresión, que generalmente varía entre 1 y 3. El siguiente grupo de parámetros para definir en el modelo de microplano corresponde a los parámetros que definen tanto el endurecimiento como el daño. Es importante recalcar que estos parámetros se deben calibrar a partir de ensayos cíclicos a tensión uniaxial y a compresión uniaxial. Tenemos algunos valores guías aquí que podemos usar, que típicamente se han utilizado, que recomiendan los propios autores del estudio. Están de hecho descritos algunos de ellos en la ayuda oficial de ANSYS y que nos pueden servir como valores guía para definir nuestro modelo numérico. Haciendo hincapié en la descripción un poco breve de cada uno de estos parámetros, el parámetro D viene a representar una medida del endurecimiento que puede alcanzar el hormigón a compresión. Podemos ver una gráfica aquí de valores que se han variado del parámetro D, manteniendo los demás constantes, y cómo afecta el comportamiento en este caso de un modelo uniaxial. El valor del parámetro RT se obtiene a partir de ensayos cíclicos de tensión uniaxial. Dado que es bastante escasa la posibilidad de tener estos ensayos de laboratorio, se puede iniciar con un valor de 1 megapascal. A continuación tenemos el parámetro gamma TO, que corresponde a la meseta en el comportamiento uniaxial a tensión del hormigón. Generalmente se considera que el hormigón no aporta o no tiene prácticamente una meseta a la tensión. Prácticamente el valor podría tomarse como 0. Tenemos el valor que define gamma CO, que por otro lado define la meseta del ensayo a compresión uniaxial. Es un valor que varía entre 1 por 10 a la menos 5 y 1 por 10 a la menos 4. Este valor, junto con el de beta sub O y el de endurecimiento, son tres de los valores que se deberían calibrar a partir de la curva experimental de un ensayo uniaxial a compresión del hormigón que estemos estudiando. Podemos ver aquí a la derecha, en este documento que también les voy a dejar en la descripción, cómo es la afectación al variar cada uno de los parámetros manteniendo los demás constantes. Al construir un modelo uniaxial podemos calibrar los parámetros del modelo de microplano respecto a los valores experimentales que disponemos del ensayo a compresión uniaxial.
Sin embargo, como un ejercicio netamente académico, pues existen valores típicos también, que los he puesto aquí en los comentarios, que son valores que se pueden utilizar como una guía para iniciar a modelar y a definir los parámetros de este modelo de microplano. Finalmente tenemos estos dos parámetros, C y M, que son parámetros netamente numéricos, que tal vez no tienen relación directa con algún ensayo experimental, sin embargo, son muy importantes para mantener una tasa de convergencia en nuestro problema numérico. El valor de M básicamente es un valor que regulariza la solución numérica, generalmente siempre es mayor que 1. Yo he puesto una recomendación de 1 a 4, pero básicamente son valores que uno tiene que calibrar a partir de ensayos que se recomiendan en el artículo original, que los dejé en la descripción. El parámetro C es otro valor al cual la sensibilidad de la solución dependerá mucho. He visto algunos artículos que tratan de relacionar este parámetro con el tamaño de malla utilizado en el modelo numérico. Sin embargo, estrictamente refiriéndose a los autores y a la ayuda de ANSYS, realmente no tiene nada que ver con el tamaño de malla. Es un parámetro que se tiene que calibrar entre ensayos experimentales y simulación numérica para poder obtener el valor básicamente de estos dos parámetros, siendo más crítico el valor de C. Como les había dicho en un inicio, este es uno de los modelos numéricos que más retos podría llegar a presentar al momento de calibrarlo. Sin embargo, los beneficios en el tratamiento de fenómenos cíclicos del concreto podrían valer la pena al final del día. Una vez considerado todo lo relacionado al modelo numérico de microplano, al modelo constitutivo que hemos revisado, pasaremos a su implementación en ANSYS. Vuelvo a recalcar que es muy importante haber definido con la mayor cantidad de datos experimentales del concreto nuestros parámetros. Vamos a tener muchísimos problemas de convergencia si es que estos valores no están adecuadamente calibrados. Si bien estos valores que les he dado como guía podrían llegar a ayudar o darles una idea de los valores que deberían llegar a tener cada uno de los parámetros, vuelvo y repito, es extremadamente importante calibrar esto a partir de datos experimentales. Una vez dicho eso, podemos pasar a la interfaz de ANSYS, donde vamos a ingresar a la pestaña de datos de ingeniería, donde definimos los materiales. En el modelo que vamos a trabajar hoy día, se trata una viga simplemente apoyada en un ensayo de flexión en 4 puntos. Es el ejercicio que vamos a trabajar el día de hoy. La viga es de concreto reforzado, es decir, tenemos acero de refuerzo tanto transversal como a flexión. Es una viga doblemente reforzada. Entonces necesitamos definir en este caso 3 materiales. He definido un concreto que en este caso es solo un modelo básico, elástico isotrópico. He puesto valores que finalmente no vamos a utilizar, son únicamente para terminar de definir y que pues no nos salte la advertencia. Sin embargo, no son valores que se van a utilizar. Finalmente, después reemplazaremos esto por los valores propios del modelo de microplano, pero es necesaria la definición del material. Tenemos por otra parte la definición del material de los soportes, que se ha definido como un material elástico, únicamente definido con el módulo de elasticidad, la relación de Poisson de aproximadamente 0.5, de un material incompresible perfecto, y finalmente el acero de refuerzo, que se ha definido con una relación de endurecimiento bilineal en el que se define únicamente el módulo de excedencia, el límite de fluencia, y el módulo tangente, el módulo de elasticidad y la relación de Poisson. Pasamos a continuación al módulo de geometría en ANSYS Space Claim. Es importante mencionar que el modelo constitutivo de microplano con daño y plasticidad acoplado no es compatible con todos los tipos de elementos finitos. Para esto nos dirigimos al módulo de ayuda de ANSYS, donde cuando nos referimos a la teoría de microplano podemos ver los elementos finitos con los cuales son compatibles los diferentes modelos que se puedan llegar a implementar tanto en APDL como en Workbench. Los elementos tipo CPT 212, 213, 215, 216 y 217 son los únicos que son admisibles al momento de realizar el mallado de nuestro modelo.
Podemos ver rápidamente que el modelo 212 corresponde a un modelo 2D, tanto cuadrilateral como triangular, de interpolación lineal, ya que no tiene un nodo intermedio. El CPT-213 corresponde a los mismos elementos anteriores, pero de orden cuadrático, ya que poseen un nodo intermedio. Ahora los nodos que vamos a trabajar nosotros y que pues están implementados en los códigos, en los scripts que les voy a dejar en la descripción, corresponden tanto al elemento finito CPT-215, que corresponde a este hexaedro, a este prisma y a esta opción adicional que no es recomendada por el propio software, como podemos ver aquí. Este elemento finito tipo CPT-215, al ser un elemento hexaédrico, se adapta bastante bien a nuestra geometría, que en este caso es un prisma bastante regular. Tanto este elemento CPT-215 como el elemento CPT-216, que es el mismo elemento anterior, pero de grado cuadrático, ya que tiene un nodo intermedio, pueden ser aplicables a nuestro modelo. Sin embargo, por temas de memoria y por temas de tiempos de resolución, vamos a utilizar el elemento CPT-215. Más adelante les voy a indicar en qué parte del script se puede modificar el tipo de elemento finito. Sin embargo, es muy importante, como les mencioné al inicio, recalcar los elementos finitos que son compatibles con el modelo de microplan. Tenemos adicionalmente el elemento finito CPT-217, que como ustedes pueden ver, es un elemento más tetraédrico, igual de orden cuadrático. Sin embargo, no lo vamos a utilizar. Únicamente en el script vamos a considerar el elemento CPT-215 y el elemento CPT-216. Una vez que hemos explicado la importancia de la compatibilidad de los elementos finitos admisibles para el modelo constitutivo de microplano, pasamos a la geometría que hemos creado para este ejemplo. Este ejemplo está constituido básicamente de 3 bloques, 2 para los apoyos y 1 para el hormigón. Adicionalmente se han creado elementos tipo línea para simular el acero de refuerzo. Este acero de refuerzo se ha construido básicamente en un sketch que está asociado a un plano. Se han creado los trazos con elementos de dibujo tipo línea. Y una vez que se han creado todos y cada uno de estos refuerzos en sus correspondientes planos, se les ha añadido a través de la pestaña Prepare, aquí en Profiles, una sección transversal. En este caso yo he creado 3 secciones transversales, corresponden a varillas milimétricas de acero de 12, 10 y 8 milímetros de diámetro. La de 12 milímetros se ha implementado en la parte inferior para el refuerzo a tensión, la de 10 milímetros en la parte superior en la zona de compresión y la de 8 milímetros para definir el acero transversal. Una vez definidos todos los componentes, es importante notar que el bloque de hormigón se ha seccionado en 3 cuerpos diferentes, los cuales tienen la opción de compartir topología. Este seccionamiento, que de hecho está hecho en 4 partes diferentes, tiene la misión de hacer coincidir los nodos de los elementos tipo línea con los nodos de los elementos tridimensionales una vez que se ha llevado a cabo la malla del concreto. Es decir, para utilizar la opción de refuerzo en ANSYS, es estrictamente necesario que los nodos de los elementos tipo línea coincidan con los nodos de un o varios elementos finitos a los cuales se les va a añadir el refuerzo. Vamos a entender esto un poco más claro el momento que les enseñe el mallado cómo terminó, pero es muy importante que esta condición se haya cumplido en su totalidad. Si tenemos un elemento tipo línea que finalmente representa un refuerzo asociado a un elemento tridimensional y sus nodos no coinciden, simplemente el problema no se va a poder resolver y ANSYS nos va a rebotar un error de que el elemento tipo refuerzo no está asociado a ningún elemento finito, ya que seguramente lo está atravesando por su volumen y no se lo puede asociar a ningún elemento dentro de la solución. Una vez recalcado el seccionamiento de este bloque de concreto y el hecho de que está la opción de compartir topología, podemos pasar al modelo de ANSYS Mechanical para explicar el resto de configuraciones de nuestro modelo. Una vez que nos encontramos en el entorno de ANSYS Mechanical, vamos a iniciar por la parte de geometría, donde podemos ver que se ha importado los 4 elementos de concreto que comparten topología
a los cuales hemos asignado el material tipo concreto. Recuerden que este material concreto es el que creamos a un inicio, que posee únicamente características elásticas. Tenemos los dos bloques de los soportes y tenemos adicionalmente todos los elementos tipo BIM que creamos a partir de líneas a las cuales asignamos una sección para los diferentes refuerzos longitudinales y transversales. ANSYS, a partir de la versión 19, incluyó en el tipo de modelo para los elementos tipo línea la opción de reinforcement. Como podemos ver aquí, se añadió, ya que previamente se podía utilizar únicamente el elemento tipo link para representar el acero de refuerzo con elementos tipo línea en modelos de concreto reforzado. En este caso, el elemento tipo reinforcement crea un elemento tipo REIF 264 estrictamente, y estos elementos tipo línea, tipo reinforcement se asocian con los elementos sólidos adyacentes. En este caso, como habíamos mencionado en el apartado de Space Claim, es estrictamente necesario que los nodos de los elementos tipo línea coincidan con los nodos de los elementos volumétricos en la vecindad. Vamos a ver más adelante en el mallado cómo esto efectivamente se ha cumplido. Podemos pasar a continuación a la pestaña de materiales, donde se desplegarán los tres materiales que inicialmente creamos en el apartado de Engineering Data: el material de los soportes, el material del concreto con características elásticas, que finalmente no vamos a utilizar porque lo vamos a reemplazar por el de microplano, y el modelo del acero de refuerzo. Una vez que hemos creado la geometría y hemos definido los materiales, seleccionamos el material tipo concreto, le damos clic derecho y aplicamos esta opción de Create Material Assignment. Esta opción es la que nos va a permitir reemplazar este concreto con características elásticas por el concreto que corresponde al modelo constitutivo de microplano. Una vez que hemos creado esta asignación de material, se nos va a crear este elemento en el cual debemos nuevamente volver a seleccionar los 4 cuerpos, en este caso del prisma, que corresponden al concreto no lineal, y le damos clic derecho nuevamente, una vez asignados estos cuerpos a esta asignación de concreto, y picamos en la sección de comandos. En esta sección de comandos se nos va a desplegar una ventana para escribir un script en APDL, y aquí únicamente vamos a definir el nombre de nuestro material, que en este caso yo le he puesto COSNC, igual a MAD-ID, que es un keyword que internamente ANSYS asocia al nombre de un material, al ID que tiene el material dentro del solver. Entonces, este es el primer paso para reemplazar nuestro concreto elástico por el concreto definido a través del modelo de microplano. Más adelante vamos a definir en el apartado de solución todas las características con los parámetros que revisamos inicialmente del modelo de microplano. Pasamos al apartado de simetría, donde únicamente se ha creado la región que hemos mencionado previamente respecto al eje Z, seleccionando las caras tanto del hormigón como de los soportes para crear dicha condición y ahorrar principalmente en recursos computacionales. Una vez definido la geometría de nuestro problema, pasamos al apartado de conexiones, donde únicamente tenemos definido 2 contactos correspondientes a la interfaz entre el hormigón y los soportes. He decidido utilizar soportes tipo friccionales debido a que las condiciones típicas de apoyo de desplazamiento cero o de apoyo fijo generalmente crean grandes concentraciones de esfuerzo en el material concreto, y en este caso, dada la alta no linealidad intrínseca del problema, únicamente agrava mucho más el tema de la convergencia. Me parece que es una manera de aproximar de mejor manera la realidad del fenómeno, ya que el hormigón no está adherido ni fijo a ninguna superficie, simplemente es capaz de deslizarse, de rotar a medida que el desplazamiento se va aplicando. Las características en ambos contactos es la misma, y podemos ver aquí algunos detalles. Es de tipo friccional con coeficiente de 0.2, comportamiento asimétrico, formulación aumento de Lagrange. He decidido utilizar un factor de estabilización por amortiguamiento de 0.01, únicamente por
tema de práctica común y un radio de influencia de 10 milímetros. Esto se ha definido para ambos contactos y representa las condiciones de apoyo de nuestro sistema estructural. Pasamos a continuación al apartado de malla. Podemos ver el producto final de nuestra malla con un tamaño promedio de 25 milímetros y aquí podemos ver lo que les mencionaba previamente en el apartado de Space Claim, donde los nodos de los elementos tipo línea coinciden exactamente con los nodos de los elementos volumétricos. A pesar de que en la vista se puede ver que el elemento tipo refuerzo tiene volumen, esto es netamente un aspecto de visualización que le asigna ANSYS. El elemento realmente es tipo línea, pero por temas de visualización es que se lo ve de este tipo, tanto los transversales como los longitudinales. Teniendo en cuenta esto, podemos ver que los extremos de cada elemento finito, una vez que se ha discretizado la línea, coinciden exactamente con los nodos volumétricos, en el sentido longitudinal, así como en el sentido de la sección transversal. Podemos ver que el centro del refuerzo coincide exactamente en la intersección de estos 4 nodos, de estos 4 elementos finitos adyacentes. Esto es extremadamente importante y yo he visto modelos en los que estos elementos finitos tipo línea atraviesan por el volumen de un elemento y pues obviamente el error que va a devolver ANSYS es que no existe una relación entre un elemento X tipo BIM o tipo línea o tipo refuerzo con un elemento finito volumétrico. Entonces ese es el típico error que suele salir cuando no se logra garantizar la coincidencia de nodos entre los elementos tipo refuerzo y los elementos volumétricos. Podemos ver que eso pasa en el sentido longitudinal como en el sentido transversal de nuestro modelo de elementos finitos. Una vez definidos las conexiones y el mallado, podemos pasar a la definición de nuestro material constitutivo del concreto a través del modelo de microplano. Una vez que hemos definido en el apartado de materiales, en la asignación del material para reemplazar el concreto a través del comando de esta línea, en el apartado de Static Structure definimos todas las características de nuestro modelo de microplano. Este es un script que les voy a dejar en la descripción de nuestro video y corresponde al lenguaje en APDL en el cual ANSYS logra reemplazar el material de concreto elástico por las características del modelo de microplano. Podemos ver que se define el módulo elástico, la relación de Poisson, la resistencia a compresión uniaxial y así todos los parámetros que al inicio de este video les había descrito y aquí es donde se configura. Finalmente tenemos el número de elemento finito. Recordemos que el modelo de microplano es compatible únicamente con ciertos tipos de elementos finitos. En este caso yo estoy considerando el uso de elementos finitos CPT 215 y CPT 216. Es importante notar que en la opción de mallado yo configuré inicialmente que todos los elementos finitos aquí generados sean de orden lineal. Recordemos que los elementos finitos compatibles con el modelo de microplano, si nos referimos a la ayuda de ANSYS, únicamente está condicionado a los elementos 2, 12, 2, 13, 15, 16, 17, de los cuales el 15 y el 16 son del tipo que nos interesan en el ejemplo que estamos trabajando. En este caso yo he decidido asignar un elemento de orden lineal y siendo congruente con el manual de ANSYS podemos ver que el elemento lineal corresponde al elemento CPT215. En el caso de llegar a utilizar un elemento de orden cuadrático, tenemos que ser congruentes y en este caso utilizar el elemento CPT216, que es de aproximación cuadrática. Es muy importante recordar esto, ya que en este script hemos decidido trabajar solo con una de las opciones, la que en este caso más nos permite ahorrar recursos computacionales. Una vez que hemos definido en su totalidad el modelo de microplano para nuestro hormigón, simplemente nos resta construir el resto de condiciones de contorno para resolver nuestro problema mecánico. En este caso yo he separado la aplicación de las cargas en dos pasos, en dos steps de carga, valga la redundancia, como podemos ver. El primer step de carga corresponde a una fuerza aplicada en la parte superior de la viga con una magnitud de 0.15 megapascales y su única misión realmente es cerrar los contactos entre el concreto y los apoyos.
No, como podemos ver aquí en la vista tabular, esta fuerza únicamente se aplica en el step de carga 1 y en el step de carga 2 lo hemos desactivado a través de la opción clic derecho, desactivar o activar en el caso de que se requiera la condición opuesta. En este caso, en el segundo paso, hemos desactivado la aplicación de esta presión, ya que esperamos que los contactos ya se hayan cerrado y se hayan estabilizado para dar inicio a la aplicación principal de las cargas, la cual corresponde a esta condición de carga. Como ustedes pueden ver, se ha aplicado a partir del step 2 un desplazamiento de menos 12 milímetros en la dirección Y. Podemos ver que este desplazamiento está desactivado en el primer step de carga a través de esta misma opción. Y adicionalmente hemos añadido una condición de restricción en este lado del concreto con desplazamiento en X y en Y de 0. Esto únicamente se ha llevado a cabo ya que si no lo hacemos nos puede ANSYS dar un anuncio de que el modelo es inestable o de que le falta algún tipo de restricción y puede haber movimiento del cuerpo rígido. Como podemos ver, solo tenemos aplicado una fuerza en el sentido Y, sin embargo en la dirección Z y X realmente la viga es libre. Una vez que se han cerrado los contactos, podemos ver que esta condición en este lado se desactiva en el step 2, ya que una vez que los contactos friccionales empiecen a trabajar, restringirán el movimiento libre de la viga en el sentido X. Sin embargo, en el sentido Z sigue siendo hasta cierto punto el modelo inestable, por lo cual hemos añadido una condición adicional en uno de los lados de los sólidos de concreto. Esto es únicamente por darle estabilidad numérica al momento de la solución. Estas son todas las condiciones que hemos añadido al concreto y finalmente tenemos las condiciones aplicadas a los soportes, que en este caso no me interesa tanto los esfuerzos en esta región, entonces he aplicado una condición de apoyo fijo. Recordemos que tenemos una interfaz entre estos dos cuerpos de contacto friccional, lo cual me dará una condición mucho más realista de los apoyos de la prueba de flexión en 4 puntos. Una vez que hemos resuelto el problema, que en este caso nos llevó más allá de 8 minutos, podemos ver algunos de los resultados que hemos decidido plotear en este ejemplo. En este ejemplo hemos tomado como referencia ciertos valores de esfuerzos en el concreto. Podemos ver los esfuerzos y las bielas de compresión que se han formado en la zona de los apoyos, la zona comprimida por encima del eje neutro y la zona traccionada. Podemos evidenciar que realmente el refuerzo longitudinal está trabajando en la zona baja de la viga, que corresponde al refuerzo de tracción. En la parte superior podemos observar también esfuerzos a compresión y algunos niveles de esfuerzo en el acero transversal en la zona donde se han aplicado las cargas. Es importante notar que previo a la solución de este problema, en la pestaña de solución hemos activado la opción de Beam Section Results en Yes, porque por defecto viene desactivada. De esta manera no podremos visualizar los resultados de los elementos de refuerzo que se han generado en el problema. Podemos ver que el esfuerzo del acero es mayor al de fluencia, por lo cual el acero ha empezado a fluir. Tenemos además ploteado los vectores de los esfuerzos principales, los gradientes. Podemos ver que en la zona que esperábamos que sea compresión efectivamente trabaja de esa manera, y en la parte inferior podemos ver que prácticamente trabaja únicamente a tensión. Podemos ver cómo se va desarrollando en la animación los esfuerzos de compresión y los de tracción en la parte inferior de la viga, que prácticamente no aporta mayor resistencia a la sección, sino más bien únicamente el acero de refuerzo. Finalmente podemos obtener los valores de la reacción en la zona de aplicación de cargas y podemos ver que su comportamiento es en esencia no lineal a medida que se aplica la carga a partir del step 1. Podemos ver cómo la magnitud de la fuerza va disminuyendo a medida que el material concreto pierde el aporte de los elementos que trabajan a tensión,
y únicamente trabaja los esfuerzos desarrollados en el acero. Podemos ver el comportamiento no lineal y pues a partir de estas magnitudes podríamos construir las curvas de fuerza, desplazamiento para comparar con nuestros resultados experimentales. Esto ha sido todo por el video de este ejemplo. Espero que les haya servido cómo trabajar este modelo altamente no lineal del concreto. Hay que ser muy pacientes al momento de trabajar con este modelo, ya que realmente presenta una alta tasa de no convergencia. Los parámetros no son fáciles de calibrar, pero les podría resultar muy útil cuando trabajen en fenómenos cíclicos con este tipo de material. Dale like a nuestro video, coméntalo y compártelo con quien le pueda servir. Hasta una próxima ocasión.